Buenas noches, esto es Cuarto de Guerra. Como siempre con ustedes, Oscar Vela, Carlos Andrés Vera y Rafael Hugo. En este programa vamos a hablar de los insultos. Insultos que han sido útiles, insultos y su origen, insultos famosos, insultos que la historia ha mantenido ocultos, insultos que sacan de casillas a mucha gente porque ponen en disputa a algunos de sus ídolos. Por ejemplo, algo que mucha gente no conoce, Marx detestaba a Bolívar. Marx, en un artículo publicado en The New American Cyclopedia, en la época en que Bolívar empieza a ser conocido a nivel mundial por sus gestas independentistas en Venezuela, Marx decía o escribió que Bolívar era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar, en la cual los asuntos más importantes quedaban en manos de favoritos que arruinaban las finanzas públicas y luego recurrían a medios odiosos para reorganizarlas. En relación a las cualidades militares y morales de Bolívar, también decía Marx que tras la derrota que Boves infligió a los insurrectos en Anguita el 8 de agosto de 1814, Bolívar abandonó furtivamente a sus tropas esa misma noche para dirigirse apresuradamente y por atajos hacia Cumaná. En Cartagena, también lo dice Marx, cuando la ciudad ya había capitulado, Bolívar permitió a sus soldados que durante 48 horas la saquearan. En otros momentos, cuando a Bolívar la suerte le ha sido adversa, según Marx, aparece nuevamente un hombre débil e incapaz de ayudar a sus soldados. Esta característica de Bolívar, donde huye despavorido y sin tener jamás presente el sentido de la estrategia militar, es reafirmada constantemente por Marx cuando lo llama el Napoleón de las retiradas. Para él, Bolívar es el típico aristócrata americano deseoso de mantener sus privilegios, carece de cualidades propias, es heredero del poder familiar, falto de profesionalismo y derrochador de recursos, lo que habría generado pérdidas materiales y militares cuantiosas e incomprensibles. Por si esto fuera poco, según Marx, Bolívar no pudo escapar de la atracción que le produjo el reconocimiento, el ser vitoreado y el ser halagado. Con esto iniciamos nuestro programa de esta noche en Cuarto de Guerra. Carlos Nos has arruinado las clases de educación cívica con esa pateada. Pero además lo que se deriva de esto, de esta disputa histórica, de esta enemistad o antipatía profunda que le tenía Marx a Bolívar. Es los bolivarianos marxistas. Exacto. Oye, esta ideología marxista bolivariana, ¿de dónde sale? ¿Qué en común pueden encontrar entre el uno y el otro? Me pregunto yo no logro todavía encontrar la respuesta. No sé si alguno la ha encontrado. A propósito de esto, es que solo puede suceder a partir de la ignorancia. Claro. De quién fue Bolívar y la ignorancia de lo que escribió Marx. Así es. Y entonces tú simplemente luego haces un cóctel de cosas, de ideas, y pues ya, en eso es lo que te conviertes, ¿no? Pero sí, era la descripción de paso, a mí me parece bastante acertada que hace Marx sobre Bolívar. Por supuesto. Bolívar es un tipo al que a nosotros nos lo metieron por el terruño, digamos, a través del terruño, por el tuétano y la amígdala cerebral hasta llegar al neocórtex durante años y años y años de que era el gran libertador, de que era pues un personaje intocable, es un símbolo no solo en Ecuador, sino en Colombia, en Venezuela. Pero la verdad es que Bolívar usó pues la causa independentista, que era una causa noble, para convertirse él en la nueva pues quiso ser rey, burguesía detrás del poder y convertirse en rey. Ajá, exactamente. Entonces, cuando le eligieron presidente de Colombia, él quiso ser presidente vitalicio. Quiso estar en la Constitución. Quiso ser presidente vitalicio, le dijeron que no, entonces renunció. Sí, a propósito de eso, bueno, les voy a comentar dos temas sobre esto justamente. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú, españoles, para ponerme yo. Lo que decía, indígenas siguen siendo esclavos, a mí que me importa, ¿no? Sí. Fíjate lo que decía Antonio Rodríguez, precisamente en aquel momento columnista del diario El Comercio hace algunos años. Esto lo escribió hace 3 o 4 años. ¿Cómo es posible, me he preguntado muchas veces, que los ideólogos del socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana, que en la práctica no son más que simples voceros de los gobernantes populistas y autoritarios,
que en los últimos años se han impuesto como una devastadora plaga, pretendan conciliar pensamientos tan antitécnicos y antagónicos que corresponden a épocas, realidades, circunstancias y visiones distintas, como el liberalismo de Simón Bolívar y el comunismo de Carlos Marx. ¿Qué clase de identidad puede haber entre las ideas del caraqueño y el socialismo del siglo XXI? ¿Qué afinidad puede encontrarse entre el liberalismo conservador del venezolano y el materialismo histórico del alemán? ¿Qué criterio tenía Marx sobre Bolívar? Se pregunta. Y allí viene aquel artículo con el que Rafael arrancó esta... Yo incluso me pondría a discutir con Antonio si es que realmente Bolívar era un liberal. No era un liberal, era un tipo que creía en la monarquía. El liberalismo soñaba con llegar a ser. Ya, pero efectivamente, él creía en eso. Claro, él no creía un en emperador, él quiso ser un emperador. El liberalismo, en definitiva, es la consolidación del ciudadano como individualidad, del rol ciudadano en la sociedad, valga la redundancia. Es decir, las instituciones liberales son aquellas instituciones que le dan poder al ciudadano y le quitan poder al rey, al presidente, al autócrata. Esas son las instituciones liberales. Sí. Y Bolívar pues no era un liberal. Bolívar lo que era un tipo que quería suplantar a la monarquía española por una monarquía criolla. Así es. En donde él pudiera pues gobernar amplios territorios, ¿no? Y pues lo hemos estado, digamos, alabando desde siempre, desde el terruño, ¿no? Como el gran libertador, y nos hacían dibujar la batalla de Pichincha, Bolívar, Abdón Calderón, Manuelita, toda esta cultura de ídolos que en el fondo, con los valores que tratamos de practicar en estas épocas, que tienen más que ver con el liberalismo y con la democracia liberal, no tiene nada que ver. Entonces, más allá de las simpatías o antipatías que uno puede tener con Marx, bien puteado Marx a Bolívar. Pero estamos hablando, muy bien puteado, pero estamos hablando de una época distinta, ¿no? Es decir, el liberalismo de aquella época no es el liberalismo de acuerdo, actual, pero las instituciones liberales tienen más que ver con el ciudadano, con todo el ciudadano. Sí, por supuesto, y lo que nunca fue Bolívar, efectivamente, fue un liberal, fue un libertador. No un liberal, evidentemente, ¿no es cierto? Hay un libro que lo vamos a recomendar ahora más adelante, pero hay algo ahí muy interesante. Este libro se llama Ahí le dejo la gloria, que fue la famosa frase de Bolívar a San Martín en el encuentro aquel de Guayaquil. Este es un libro de Mauricio Vargas, del escritor colombiano, extraordinaria novela sobre ese encuentro puntual de Bolívar y San Martín, pero sobre todo del viaje de San Martín a Europa, del viaje de Bolívar y del pensamiento que tenían cada uno de ellos. Y fíjense lo que se recoge de ese libro que tiene que ver con esto de Bolívar precisamente, que es interesante. Dice allí, Bolívar se negaba de forma rotunda a la idea de otra monarquía, pero aceptaba que en estos países latinoamericanos no podía existir la democracia. Al final de aquella reunión, San Martín habría soltado esta frase, ahí le dejo la gloria, y en efecto, le entregó a Bolívar la liberación definitiva del Perú y el futuro cargo de gobernante. De este modo, tras las batallas finales de Junín y Ayacucho, Bolívar se proclamó dictador del Perú y trató de promulgar una constitución que le otorgaba la presidencia vitalicia. Sin embargo, por los problemas y la inestabilidad de la Gran Colombia que amenazaba con su disolución, Bolívar no tuvo más remedio que abandonar el Perú en 1824 y regresar para calmar las tempestades. Gobernó entonces Colombia como jefe supremo hasta junio de 1830. Cayó enfermo y se exilió en Santa Marta, donde murió muy lejos de la gloria en diciembre del mismo año. Ahora, démosle el beneficio de la duda por un segundo a Bolívar. ¿Había otra manera de hacerlo? ¿Había otra manera en esa época, en esos tiempos, con esa cultura, con lo convulsionados que eran los países emergentes en esa época? Estados Unidos pudo. Había otra manera. Estados Unidos pudo. O sea, digamos, y por ahí viene el tema de... colonizado por ingleses. ¿De dónde vinieron? Porque colonizado por ingleses, no te olvides que... Por eso mismo, o sea, había manera. Las colonias americanas eran españolas y portuguesas. Había manera, es decir, Estados Unidos cuando se termina de independizar... Cuando Estados Unidos se termina de independizar de Inglaterra, las 13 colonias, el Estado, digamos, el nivel de comunicaciones, de organización, de situación comercial incluso, era similar, porque los problemas comenzaron por temas comerciales, impuestos excesivos de la corona a las colonias, y lo mismo acá. Y es decir, de que había forma, pero que en Estados Unidos, ¿qué pasó? Crearon una república
un gallo como Jefferson, ¿no es cierto? Washington, luego de ganar la guerra, como el general principal de la guerra de independencia, no propuso ser presidente vitalicio, no propuso ser rey. ¿No? Con una importante diferencia, para mí la diferencia, perdón que te interrumpa ahí, Rafa, es que los gringos mataron a todos los indígenas. Los redujeron a reservas insignificantes. ¿Y eso en cuál es la diferencia de eso? En que para lograr mayor control sobre ese tipo de sociedad, tuvieron que deshacerse de todos los indígenas. No lo digo como algo bueno, simplemente lo señalo como una diferencia porque en Latinoamérica tenías el tema indígena. El indígena era una de las poblaciones más grandes de la región y se convirtió en un problema de pobreza apenas empezaste a convertirte en república, porque tenías todos estos personajes que pasaron de esclavos a ser pobres, a ser dominados, a estar abajo en la pirámide de la clase social. Mientras que en Estados Unidos, o sea, lo que quiero decir es que Estados Unidos no es necesariamente un ejemplo, porque para convertirse en una sociedad mucho más gobernable, civilizada, tuvo que cometer un genocidio brutal. En Latinoamérica no hubo esos genocidios tan grandes, sino que se los esclavizó. Discrepo porque, verás, en Estados Unidos tenías igual cientos de miles o millones de esclavos negros. Pero después. Pero luego. Fueron llegando, sí. Perdóname, Washington tenía sus esclavos, Jefferson tenía sus esclavos, tenía su esclava favorita. O sea, bueno, entonces también había esclavitud. Y en Sudamérica o en Latinoamérica, si bien es cierto, no es que existía la esclavitud del indígena, era prácticamente un esclavo. Sí, era un esclavo. O sea, no tenía ningún derecho. Tenía que pagar impuestos por ser indígena. Claro. Entonces, tenías otras formas nomás. Tenías obrajes y ese tipo de cosas. Entonces, yo no creo que la ausencia de indígenas en Estados Unidos haya permitido que... fue otro tipo de inicio intelectual, político, que aquí pudo haber habido. Incluso, ¿sabes qué? Me parece que era Osvaldo Hurtado el que decía que una de las grandes pérdidas de esta zona fue la matanza de los patriotas de 1802. Porque ¿quiénes mueren ahí? La élite intelectual de Quito. Entonces, mueren ellos. Digo, tal vez probablemente ellos hubieran tenido otras ideas y otra forma de crear intelectualmente un inicio de repúblicas, o al menos de esta zona. Pero todos ellos son asesinados, al punto de que aquí la ausencia de liderazgo nos deja para ser representados, digamos, por Sucre, venezolano, nuestro primer presidente también venezolano, Flores, porque estaban realmente descabezados, ¿no? Yo sí creo que hubiera habido como otro tipo de gente, sí. Bueno, retomemos las puteadas entonces. Sí, volvamos a los insultos de donde partimos, ¿no? El famoso insulto de Marx a Bolívar es el que tú has recogido. Sí. Hay varios en la historia. Si quieren... Hay unos y a mí me gusta mucho esto de... Ustedes han oído, y mucha gente debe haber oído, el famoso poema de Érase un hombre a una nariz pegada, ¿no? Y ese es un poema que le hace Quevedo a Góngora, los grandes poetas que se odiaban, y Góngora le contestaba también como poema. Así se pasaron el siglo de oro de España, se nutrió mucho del odio entre Góngora y Quevedo y sus mutuas diatribas, siempre con una gran métrica, con una altura intelectual y en el lenguaje, pero se pasaron puteando toda su vida, ¿no? Ha habido personajes y parejas que han estado en esta... Hemingway y Faulkner son los también. otros, ¿no? Que también hablaron muy mal el uno del otro. El uno por la profundidad de sus escritos, Faulkner le atacaba al otro de ligero. Claro. Y Hemingway decía que Faulkner ni siquiera habría entendido las palabras sobre las que escribía. Faulkner decía, Hemingway jamás debe haber enviado a alguien a buscar en el diccionario el significado de las palabras. Ninguna palabra que él utilice. Hemingway contestó, pobre Faulkner, él cree que con usar palabras complicadas logra crear imágenes o sensaciones. También se pasaron ahora dándose, ¿no? Esas puteadas como que son disfrutables, como que son para subirse en una tarima y hasta para armar equipos.
Claro, o sea, Te dejan riqueza, pues aprendes. son puteadas intelectuales. Claro, intelectuales. Hace poco también Zizek se daba con Chomsky, si no me equivoco, y se mandaban un poco a la mierda hace algunos años estos dos, digamos, filósofos contemporáneos. Yo quería leer el poema que tú citaste, simplemente porque Sí. no sé si todo, y es un poema corto de todas Sí, maneras. lee la nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitra pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un narcisísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Es decir, Es una maravilla. hasta para insultar a alguien Pero es que el insulto... te tomas el trabajo de pensar, de construir. Y de crear, Hacer ¿no? Y de una obra, crear, es y de una obra de arte. Y haces Es una que el obra de insulto arte. necesita mucho ingenio, hay que ser muy ingenioso para insultar. Esto me recuerda también un poco las puteadas de Montalvo García Moreno. Justo yo iba La a comenzar 20, por la allí. 20 Se dice, y esto es una teoría nada más, le escuché alguna vez a Enrique Ayala Mora, decir que en la época republicana del Ecuador, el insulto, que había nacido un poco antes con Espejo y con algunos próceres, se desarrolló efectivamente en la época de Montalvo y García Moreno, que se dirigieron insultos inteligentísimos el uno al otro, pero sobre todo Montalvo, que ha sido el gran insultador, además de un ingenio enorme. Arrancó por supuesto con Ignacio Vitimilla y también con García Moreno. Juan Montalvo, en varios de sus diarios, revistas y periódicos y escritos, El Cosmopolita, La Dictadura Perpetua, Las Catilinarias, La Mercurial, El Regenerador y otras, hablaba por supuesto, y se dirigía a él. Una de ellas es cuando le dijo: este despotismo no es ilustrado, este despotismo es cierto, es bárbaro, selvático, le decía a García Moreno. Y García Moreno en algún momento también le respondió y se destacó como insultador contra Juan Montalvo, al que le dijo con estas palabras, a través del Vengador, no ahorró esfuerzos para tratar de humillar al presidente Juan José Flores en aquel momento, y llamó monstruo a José María de Urbina. Le dijo en aquel momento, le tachaba a Juan Montalvo de negro, de mestizo, e inclusive de que tenía ciertos defectos físicos. Así arranca un poco el insulto inteligente, el insulto ¿Cómo llegamos de eso al semen aguado? Exactamente, el semen aguado es uno de los insultos, pero coméntalo porque también yo lo tenía anotado por allí. Coméntalo lo del Pero semen sigamos aguado. de Juan Montalvo solo para terminar. A Urbina, a Ventimilla, después de todo lo que Juan Montalvo dijo de García Moreno, a Urbina le dijo que es a Ventimilla le dijo que es el excremento de García Moreno. Ese poquito. Y también le dijo cara de caballo y fauno asqueroso. Capo, ¿no? Pero aparte les decía así cuando eran Montalvo a Ignacio de Ventimilla dictadores le poderosos. tildó, entre otras cosas, de mudo. Y antes se había mostrado inclemente al endilgar los peores epítetos al obispo de Quito, José Ignacio Ordóñez, quien en una pastoral calificaba la obra de Montalvo, le devolvió el insulto en un tono insultante como nidada de víboras de un cesto de flores, decía el cura. Eso le contestó el cura. El cura le contestó. Esto me acaba de recordar una de las puteadas modernas más maravillosas que yo he leído, y la voy a buscar porque quiero leer un fragmento de eso, que es de Fernando Vallejo, el escritor Fernando Vallejo colombiano, a un juez. Gran insultador, además. A un juez. Fernando Vallejo vive en México, perdón, y un juez lo citó a partir de un artículo que él publicó en Soho, en donde escribía, pues, ¿te acuerdas? Alrededor de una chica que estaba crucificada, desnudo con una chica crucificada, y entonces ya sabemos que Fernando Vallejo siempre putea a la Iglesia Católica, y pues le metieron un juicio, le hicieron un proceso civil o penal en Colombia a partir de eso, y un juez lo empezó a citar, y él escribe la carta de respuesta al juez, y es una de las puteadas más maravillosas. Ahorita la voy a buscar, hasta eso tenemos que... Búscala, mientras tanto tenemos Búscale, otros... porque Vallejo al ex rey de España, Juan Carlos, ahí se le destrozó, pero mal plan, pero le hizo... A raíz de lo de los elefantes. A raíz de lo de los osos.
a raíz de la matanza de osos en Hungría, pero le recordó todo su origen, sus novias, sus amigos mafiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Fernando Vallejo creo que él probablemente sea el gran insultador moderno, desde el punto de vista del insulto de los escritores actuales, tal vez contemporáneos. En Ecuador hubo varios, ¿no? Raúl Andrade y Alejandro Carrión en aquella época se caracterizaron también por ser grandes insultadores. Aquí tengo unas frases de Montalvo, precisamente, que ha sido el gran insultador del Ecuador. Esta es una frase que se la ha utilizado mucho y se la ha repetido, pero va hacia un tema al que Montalvo defendía muchísimo, y es atacaba mucho a las generaciones caducas o pasadas a los ancianos, y se fijaba y tenía fijeza, más bien dicho, o fijación, perdón, con la juventud. Entonces decía: desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Esa es la frase clásica. Y luego decía: los viejos vulgares no son para acciones eminentes. Los hombres comunes pronto empiezan a volverse sesudos y no servir para maldita la cosa. Los jóvenes son la fuerza, los niños el sueño feliz de la república. Tenía una esperanza enorme, ¿no? Una pena que se haya equivocado, porque generación tras generación hemos dado contra la... Ya tengo la puteada. A ver, vamos con la... Mira, el gran insulto de Vallejo. Para empezar, es un artículo, ¿no?, que se llama El Liliputense Bellaco. Publicado también en la revista Soho. Lo pueden googlear, lo pueden encontrar en la revista Soho. Y recrea un diálogo entre dos personajes, ¿no? Uno de ellos es Fernando Vallejo, que se encuentra con un personaje, con un amigo X, y recrea pues un diálogo en una plaza, ¿no? Entonces hay un momento donde Fernando Vallejo le dice a su compadre: ¿sabe cuál es la última? Y el otro le responde: no, cuente, a ver. Que me van a meter preso. ¿Pero quién y por qué? No sé, un juez. ¿Hombre o mujer? No sé, no me acuerdo. Con los años ya ando medio debilucho de la memoria. Me manda citatorias por email, que se me presenta el día tal, a la hora tal, en el sitio tal, para que responda por lo que dijo en una revista Soho. ¿Y qué dije yo en la revista Soho, señor juez? Dijo: viva la revolución matacuras, lo cual es una instigación al genocidio. Ah, caray, así de grave. ¿Y cuánto da eso de cárcel? 5 años. 5, ni por el putas. Entonces, si dije lo que usted dice que dije, retiro lo dicho. Yo no voy a matar a ningún cura, al que voy a matar es al Papa. ¿Y él qué le respondió, compadre? Nada, me mandó otro citatorio en otro email, que se me presente el día tal, a la hora tal, en el sitio tal, para que responda por lo que dijo. ¿Y usted qué le contestó? Le contesté: ya voy, Toño. Hizo mal, porque con eso lo único que va a lograr es ganarse la inquina del juez, que le tome tirria y en vez de 5 años de cárcel le recete 6. ¿Usted cree? Claro, echarse un juez de enemigo es como tener el cristiano una caranga día y noche picándole el chimbo. Usted lo que ha debido hacer es contestarle: mándeme entonces, señor juez, el pasaje de ida y vuelta a Colombia desde México y me aloja en el Tequemandama, que es donde el señor presidente alojó 3 noches al guerrillero arrepentido de las FARC. ¿De veras? ¿Eso hizo ese minusculino? 3 noches en un hotel de 4 estrellas por andar asesinando. ¡Ah, gran bellaco! Yo no voy a matar a ningún curita porque es a los que más les tengo compasión. Ellos son las primeras víctimas de la gran puta de Roma. Pero déjeme, juececillo, que agarre al inquisidor Ratzinger, el ex jefe del Santo Oficio, y vas a ver. Vas a ver cómo le retuerzo el pescuezo a ese Torquemada. Permítame que continúe, sigue la puteada. El asunto de Soho va así. Una chica hermosa pero pobre que no tenía ni ropa, para ganarse unos pesitos con qué poderse vestir, tuvo que cargar desnuda una pesada cruz, cayendo y parándose como Cristo sin Viagra y por 12 estaciones. Voilà tout. Y eso es todo. Por eso nos quieren crucificar como a Cristo, por nuestra bienintencionada obra de caridad de darle de vestir al desnudo. Ah, compadre, qué mal anda el mundo y nuestro pobre país. En Colombia los 3 poderes compiten en vileza a ver cuál es el más ruin y empatan y ganan juntos. ¡Ay! Dizque el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dizque el señor juez, la señora juez, el señor presidente, el honorable congreso. Señorita, ¿está el señor ministro? No, él está en junta. ¿Con quién se andará juntando el hideputa? Juro por Dios que no existe, que no sé ni cómo te llamas, señor juez. Ni siquiera sé si eres hombre o mujer. No quiero ensuciarme con tu nombre el alma.
Lo que sí te quiero decir desde esta columna, libre, mal que te pese, es que ¿por qué mejor no coges oficio y te vas a agarrar a Tiro Fijo, a Raúl Reyes, a Granobles, a Romaña, o a los miles de paramilitares genocidas que en el humúnculo indultó, y a los que el DAS les borró el pasado judicial para que no hubiera forma de extraditarlos a los Estados Unidos como traficantes de coca? ¿Con qué incitación al genocidio? Malnacido cabrón. Este es Así Fernando se putea. Vallejo, ¿no? Así se putea. Fernando Vallejo, un gran insultador, un extraordinario escritor, un gran insultador anticlerical, antipolíticos, antisistema, antitorturadores. Fernando Vallejo. Antes de irnos a la pausa, estamos a pocos minutos de irnos a la pausa, estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Un par de insultos también de Juan Montalvo para dejar esa época y pasarnos luego a la época moderna, y a los políticos les propongo luego de la pausa hablar de los insultadores y de la política en general, ya más de nuestro país. También hablaremos un poco del origen de los insultos. Rafa nos va a desasnar a todos. Juan Montalvo también. ¿Me insultarán, amigos míos? ¿Me perseguirán ustedes porque escribo de este modo? No hagan eso. Si han de convertirse al fin, tal pecado requerirá muy grande penitencia. Tiranía, errores, vicios, esos son mis enemigos. Con estos monstruos cierro. Las personas son espíritus para mí. No las veo si no vienen a metérseme en los ojos. En este caso, procuro derribarlas. Y la que cae, cae echando sangre y espuma por la boca. Si un individuo es la encarnación de la tiranía, cuando le nombro no hablo de él, hablo de su desgracia. Porque es desgracia, y muy grande, anhelar y llevar a efecto la ruina de sus semejantes. El insulto inteligente. No hablo de él, hablo de su desgracia, de la del tirano. Y otro con quien se dio, además, por ser de distintos orígenes, sobre todo, Juan Montalvo con Juan Leumera, dos de los tres Juanes de Ambato. Juan Leumera más bien de un nivel más alto, y Juan Montalvo de un nivel económico bastante más bajo. Y fíjate lo que le dijo en algún momento: nosotros, tan pícaros, tan ruines, tan herejes, tan pobres, tan feos, tan negros, no hemos aludido nunca, ni aludiremos probablemente a las desgracias de tu familia, ni siquiera a las tuyas. Tú, se dirige a Juan Leumera, que eres tan recto, tan noble, tan cristiano, tan rico, tan hermoso, tan blanco, te empeñas en ser peor que los que nada valen, es decir, que tienes poco juicio. Le decía Juan Montalvo a Juan Leumera. Y le faltó decir que escribe himnos horribles. Vamos a hacer una pausa. Tenemos 2 minutos, no sé si querías leer algo, Rafa. Nos van a cancelar el Tenemos programa. 2 minutos antes de irnos a la pausa para volver con los insultos. Yo voy a cerrar estos 2 minutos, entonces, Estos 2 de la minutos. pausa, con estas lindas frases de mi querido José Ortega Gasset. Dice, él hablando de la necesidad del poder intelectual para que las revoluciones sean tales, ¿no? Él dice, razas poco inteligentes son poco revolucionarias. El caso de España es bien claro. El caso de Inglaterra es muy sugestivo. No se puede decir que el pueblo inglés sea muy inteligente. Y no es que le falte inteligencia, es que no le sobra. Posee la justa, la que estrictamente hace falta para vivir. Por eso mismo, su era revolucionaria sí es la más moderada y teñida siempre de un matiz conservador. Lo propio aconteció en Roma, otro pueblo de hombres sanos y fuertes con gran apetito de vivir y de mandar, pero poco inteligente. Su despertar intelectual es tardío y se produce en contacto con la cultura griega. Razón que no evolucionamos, porque la revolución siempre va de la mano con la intelectualidad. Así es, efectivamente. Esto es Cuarto de Guerra, con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos en un momento, vamos a una pausa. Estamos otra vez aquí en Cuarto de Guerra, con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Y seguimos en nuestro programa de los insultos. A ver si pasamos de siglo, tal vez al siglo XX, y a los grandes insultadores. ¿A quiénes recuerdan ustedes como los grandes insultadores de la política? Ven para mearte, mamarracho, hijo. Ese es un insulto. Pero ese no Además es un gran insulto. Ese, no es un gran insulto, es famoso. Y fue original, ¿no?
original, A ver, porque- Original o sea, y cargado de una ira brutal. El otro o sea, día tuve la oportunidad de ver el video. hay que a los desagregar, años. ¿no? Sí, 3 minutos de insultos, porque además aparece otro personaje por allí al que también le dice, tú retírate, tú eres decente. Ay, sí. O sea, yo creo que ahí sí, ojalá no lo tomen por el lado regionalista, yo creo que los guayacos tienen un talento para el puteo, ¿no? Y sale este político guayaco como que me vote en su prime puteador, digamos, en sus años mozos de la puteada, y se manda esta descarga brutal, pero brutal, con ametralladora, ¿no? Sí. En el Congreso Nacional. Y era indetenible. O sea, incluso es muy comentado, lo hemos comentado nosotros mismos fuera de micrófono varias veces, este momento en que creo que es Gándara el que se mete en la pelea, en la discusión. No, y Enrique Ayala. Enrique Ayala. Y al que le dice socialista de frac, pipa y tabaco inglés, coma, cojudo. Y ese rato estalla en risa todo el Congreso, porque mientras claro, tanto hay un señores de la silencio Hay, paralizante. hay un video de 3 minutos en donde que termina además con este estallido de una risotada brutal, la carcajada por el insulto, ¿no? Yo digo, estas Pero esos puteadas- insultos lamentables, ¿no? Pese a que es famoso. Le costó la carrera. Sí, ¿no? yo De creo alguna que le manera, costó ¿no? políticamente. A él más lo que al que es, puteado. lo que es, a ver, sí, lo que es lamentable es que estamos hablando de una asamblea nacional, de un congreso, ¿no? De políticos que representan, que deberían, digamos, mostrar otro tipo de valores, de comportamientos que en el fondo representan al país. Pero analicemos, la puteada es una puteada, digamos, que merezca, o sea, es una puteada que se disfruta, como se disfrutaba la de Vallejo, como se disfrutaba la de Montalvo, o es una puteada... Las de Carlos Julio Arosemena, Eso otro de- gran insultador brillante, ¿no? Catador de ¿Qué es urinarios. lo que- le dijo a Él, un él patriota. le dijo justamente catador de urinarios ¿Cómo se debe- un cómo se diputado de baja debe- estatura, Tama. ¿Cómo se debe No, putear en la fue- política? Digamos, ¿cuál es la forma de putear en la política? ¿Qué es porque caben las puteadas en la política para empezar. Y si es que caben, ¿cuál debe ser la forma de putear en la política? Yo creo que una de las cosas que el innombrable nos quitó es la posibilidad de insultar. No nos quitó porque más bien su Es que insultó- más bien su régimen fue el régimen del insulto, Es que, ¿no? verás, es que insultó tanto, Pero ya muy grotesco. grotescamente insultó tanto, que yo creo que... Le quitó cual- sentido. Pero además a le diestra y quitó- siniestra, le quitó- Rafa, le sin- quitó- pero le quita validez. O sea, Exacto, le quitó no era validez. contra un enemigo político en Era particular, contra todos. era contra todo Entonces, lo que ahora se ya, movía. Si tú sales a insultar Era a la alguien, te va a gordita decir- horrorosa. Si tú ahora sales y le insultas a alguien, dice, te salió el correa de adentro, te dice, ¿no? Entonces ya hasta nos quitó eso. Y no eran insultos inteligentes. No, pues. Inteligentes los de Carlos Julio, aquel del, Los de Asado del catador de urinarios, o cuando le puso gallo hervido a Julio César Trujillo. Por la similitud del mentado, dice aquí, con el plumífero gallinacio, luego de ser sumergido en agua hirviendo. Esa es una maravilla, la verdad, de insulto. Hay otro que fue muy conocido, además, el de Jaime Roldós de Aguilera, cuando denominó a León Febres Cordero, que aún no había sido electo presidente, como recadero de la oligarquía. Insolente recadero. Insolente recadero de la oligarquía, cuando desde su curul de diputado, abogaba por causas de defensa de los intereses de quien era su empleador en aquel momento, el millonario Luis Novoa Naranjo. Pistola en mano, ¿no? Pistola en el cinto. Valga la Félix Cordero. Era Febres Cordero. En el Congreso. Porque sí, esto sí. fue Jaime Roldós de Aguilera. Bueno, sí, el pero- insolente recadero de la oligarquía. Que en el Congreso, pistola en cinto. Claro. Tú hacías referencia al del semen aguado, Desde Abdalá de Bucarán a Sixto. A Borja. A Sixto No, Surán. no, a a Sixto Borja. Urán Badén. A Borja. No, a Borja le dijo. Nariz de tiza de sastre, sastre. a él le dijo lo del esperma aguado en la primera elección que Borja le ganó. Te prometo. puede ser. Bueno, hay que buscar. A ver, hay que ver quién es el del semen aguado. Es ahora. O ¿Vas sea, a pedir muestra? Bucaram es otro talentoso, ¿no? Es un talentoso para putear. Pero Pero Carlos Uli Manuel le dijo cara de chupón. Claro, él tenía Es creativo, es creativo. Más talento, más creatividad. ¿No? No O sea, llegaba al nivel intelectual de Sí, los grandes insultadores, pero ha sido es un que insultador. el de bravo. Abdalá no es intelectual, pero es chistoso. Gana premio en la Bahía. Es chistoso, ajá, ¿no? O sea, tú escuchas eso y te mueres de la risa, claro. Cara de chupón. Buenísimo. Pero ahí está. Tú nos hablabas un poco del origen de los insultos. del Sí, origen pero de ciertas palabras. primero porque además yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Este programa no puede ser sancionado por la SECOM, porque nosotros estamos refiriéndonos a terminología que se encuentra en la Real en el diccionario de la Real Academia. Por supuesto.
todas las palabras El tienen insulto como una de las insulto bellas artes, es una de las decía. bellas artes. Lo hemos visto que puede tocar las más altas cumbres de la creación literaria. Además, muchas veces es irreemplazable en el momento de mandar un mensaje. Y sobre todo, hay una explicación. ¿Cuándo es irreemplazable, Rafa? Cuéntanos una de esas anécdotas. ¿Y no te parece? De que son de cuándo un insulto es irreemplazable. Verás, yo, y recordando a Vallejo, en un libro de Vallejo que se llama El desbarrancadero, en un momento, porque él odiaba a Juan Pablo II, ¿no? Con toda la razón, porque él decía, Juan Pablo II, que andaba por todo el mundo, sobre todo en África, prohibiendo el condón, justamente donde había epidemias de SIDA. Entonces, entre otras cosas, le detestaba a Juan Pablo, y porque Juan Pablo le mandó a Ratzinger a que tape los escándalos de pedofilia en Boston, etcétera, etcétera. En un momento del libro dice, Aliasca, hijo de puta, ¿por qué no le apuntaste bien? Digamos, no puedes escribir nada mejor, no puedes decir nada, un mensaje más claro y más poderoso en un libro completo que con esas dos líneas. ¿Es necesario a ratos el insulto? Sí, ¿no? Sí. Es que es es parte yo de, soy- es parte de la vida. Hay momentos en los que el insulto... Yo soy partidario de la puteada, sobre todo a los políticos por parte de los ciudadanos. Yo soy partidario de eso, yo soy que además están defensor de eso. exentos. Yo no creo de para responsabilidad en esa nada, cultura. yo no creo para nada en esta última cultura que se ha instaurado, instauró este último sujeto, de que el funcionario público es intocable No, falso. y debe ser tratado como si fuera el rey, y que incluso hablaba de la majestad del de la poder. majestad del poder, ¿no? De Es la que eso es majestad parte de lo que del hablamos poder, en el programa haciendo pasado. haciendo alusión al rey. Yo creo que el político debe someterse a ese escrutinio en donde el insulto es parte de la jerga popular, a la hora de la jerga popular, a la hora de describirle, de descifrar sus Físicamente, políticas, intelectualmente o inclusive por su conducta. y creo que el pueblo está en total derecho de burlarse, de insultarle, de denigrarle. De ahí a si esos insultos pues obedecen o no obedecen a la verdad, de si tienen o no trascendencia, me parece que es otro tema. O sea, no es lo mismo que uno acuse de un delito a un personaje público, a que uno diga que ese tipo es un hijo de tal y cual, como una descarga de malestar, de inconformidad, como una expresión legítima De rechazo. de rechazo. Y esto con el tema de los insultos, pero hablando ya de las malas palabras, ¿no? ¿En qué queda el Quijote, por ejemplo, si le quitas los i de puta? Claro. O sea, sí son necesarios, son parte del... incluso creo yo que hay una habilidad especial para utilizarlo bien. O sea, si los usas bien, funcionan muy bien. Si los usas mal, pues te echan a perder las páginas, ¿no? Eso creo yo con las malas palabras y los insultos en Es que el general. insulto bien utilizado, inclusive, claro, el bien utilizado resulta una obra literaria. Me parece un Resulta recurso... pensamiento genial. El insulto mal utilizado resulta normalmente chabacano y Chabacano, burdo, exacto. como resultaba el del innombrable. Exacto. Eso era una vergüenza más que un gran insultador. Fíjate cómo nos reímos todavía de los insultos de Bucaram, por ejemplo. Sí, que tenían ingenio, ¿no? Ingeniosos. Algunos, sí, Evidentemente, algunos, por supuesto. no siempre. Sí, eran ingeniosos. Y claro, a ver, o sea, también, si es que hay una cultura de insultos entre políticos, lo deseable sería que sea esta guerra intelectual, esta guerra de ingenio y de adjetivos en donde cada uno pues establece su terreno, su posición, y no sea una descarga burda, Callejera, vulgar. camorrista, ¿no? Del nivel, por ejemplo, de Don Buca, ¿no? Que cuando él era presidente del Congreso en ese entonces y a un diputado le dice, distinguido señor fulanito, y le digo distinguido porque desde aquí le veo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y a una diputada también le manda una cosa que es un bombazo, porque le dice señora ni sé cuánto, y ella le dice señorita. Ah, disculpe, es que de la forma en cómo agarra el micrófono pensé que era casada, güey. Ay, Dios mío. Esas son cosas Pero que- si tú te mandas el chistecito ese hoy, Yo creo que ya no. ya te cae, ya te... Yo creo que ahora ya, además, ya no debería ser insulto, No porque puedes. además cualquiera tiene el derecho, y por supuesto todas tienen el derecho a hablar al micrófono, pues les dé la como gana. les dé la gana Por y en supuesto. función de su experiencia y Y todo. aunque no tengan experiencia, pueden simular, entonces...
Ya no creo que deba ser considerado un insulto, sino más bien debería ser una reivindicación. De pronto, ajá. El famoso también de Carlos Julio, que es una anécdota que se la ha contado muchas veces, cuando entró al Club La Unión abrazado de una prostituta. Y De se varias. acercaron, o de una o de dos, me parece que eran Dos de dos prostitutas. Iban tan alegre, además, imagínate en ese trance. ¿Cómo no iba a ir y alegre? le recomendaron que por favor que las señoritas de dudosa reputación salieran. Y él dijo, estas son putas, las de dudosa reputación son todas las demás que están aquí. Ese es magistral. Maestro. Ese es magistral. Y además sigue siendo parte del imaginario y del colectivo en Guayaquil especialmente, ¿no? Pero en el Ecuador en general. Yo sí veo en los costeños una habilidad para el insulto, una habilidad superior que la del serrano. Esa velocidad mental, esa rapidez, esa audacia con que tú O esa posibilidad, destrozas o esa posibilidad de terminar las destrozas cosas a ahí. alguien. Tal vez el puteador serrano es más como Montalvo, ¿no? Es más intelectual. O le más- entra directo al sí. quiño el serrano. Sí. El amateño, más. Bueno, Y en Guango, además. Claro, el ambateño, vos eres Sí, el ambateño. sí. El ambateño es Los batallos especial. creen que las peleas son mingas. Los van entre 8. Son lindos, son para eso, sí. Yo les quería contar, porque estuve investigando la historia de las malas palabras, porque justamente por eso yo decía que no nos van a poder sancionar, porque estamos dando una cátedra además de historia. Todas las palabras, las malas palabras, los insultos actuales, tienen un origen que son muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, cuando tú le mandas a alguien al carajo, no. El carajo resulta ser la canasta que está en el mástil más alto de los barcos. Es la parte que más se mueve del barco, es la parte más incómoda, es donde los El toros- carajo vendría a ser, perdóname que te interrumpa, vendría a ser el punto más alto de la verga, entonces. Ahí vamos a eso. No te muevas no, porque el mástil... Es el mástil del más palomayor. alto es la verga, ¿no? Sí. Sí, entonces Sí, el mástil seguimos del en entonces, O sea, cuando el alguien te marinero... manda a la punta de la verga, te está mandando al carajo. Claro, entonces no hay que enojarse ni tanto. Entonces, cuando tú le dices a alguien, anda, cuando le mandaban a un marinero al carajo, es que le estaban castigando. Te vas para el carajo. Y es porque iba ahí a estar arriba a marearse como el demonio. O sea, Rodrigo Triana, que pasó a la historia, debe haber estado castigado por alguna pendejada y por eso alcanzó a ver la tierra. Tierra. Y claro, la verga es un término para marino, para nombrar el mástil, pero también era una unidad de medida, equivalente a 2 codos. La verga toledana era una unidad de medida equivalente a 2 codos, ¿no? Entonces sí, no debe haber faltado el exagerado, ¿no? Que dijo, ve, de aquí para Es la acá, mía. de aquí Claro. para acá es la Claro, unidad de claro. medida, entonces... El ambicioso. Claro, yo... Claro, el ambicioso que dijo es la mía. Claro, Por la mí. mía. Por mí. Claro. Seguramente no. Menos ambicioso que el del mástil, por supuesto. ¿Alguna otra? Tienes, por ejemplo, pendejo. El pendejo es el pelo púbico. Y el pelo púbico que te aparece en la juventud, en el desarrollo. El vellito. Y que por lo general vos a esa edad eres pendejo. Entonces tú asimilas la torpeza del wambra que está entrando en la pubertad, Le da el como burro. que le está creciendo los pelos púbicos, los pendejos. Y a partir de ahí entonces sale el insulto de pendejo como un... ¿De dónde viene culicagado? A mí me encanta ese término. No. Y es bien de acá. No, es muy de acá. Debe ser de infantil, ¿no? O sea, porque Claro. ¿quién anda culicagado? Culicagado es un- ¿no? Y claro, es un niño, le, un día. y reduces las habilidades por ser guagua. Ujú. No. Huevón, por ejemplo, es el animal, es el toro. Estaba leyendo que habían los toros castrados, que servían para las labores, ¿no? Que realmente los bueyes estaban trabajando. Pero había el toro que no era castrado, que era el que todavía mantenía sus huevos en su lugar y que estaba acostadote, comiendo, y solo se levantaba. Ser el toro huevón. Y solo Que se solo se levantaba levantaba para para reproducirse. hacerle el amor a las Hacerle vacas. semental. Claro, es que ese es el Se comía cemental. el y se volvía a acostar y estaba comiendo. Huevón. Ese es el huevón, ¿no? El clásico, huevón. Clásico huevón. Entonces viene de la cultura de la hacienda de ganado, pues el término. Pero sobre todo del conocimiento de la importancia de ser trabajador.
porque los encamios que no eran huevones eran los toros que eran castrados y estaban Esos trabajaban. labrando, o sea, estos estaban bien vistos. Pero el huevón también era importante, pues, porque si no, no habían vacas preñadas. Sí, bueno, había un poco El de huevón es envidia el que también. más goza, ¿no? El huevón es el que más goza. Entonces hay un poco de envidia también. Eso. Claro, Pero acá todos más- quisieran ser el huevón. pero Ese es el cemental de la sierra. Pero más es una referencia a su estado de no Sí, estar sí. haciendo realmente nada. Ajá. Y también tienes, y de los huevos también tienes el tema cojudo. Claro. El cojudo es el animal que no está castrado. El que tiene cojones. Exacto. De ahí viene, Ah, viene eso de no tenía cojonudo. idea. Claro. Viene de Entonces, cojonudo, que es el que tiene Y cojones. entonces, ¿por qué es cojudo? el cojudo es el animal no castrado. ¿no? Ya. Y, o sea, un burro cojudo es el jefe de la manada de burros. Ajá. Pero, Macho alfa. macho alfa. Pero de ahí debe haber una relación con el huevón. Porque al ser un animal que no está castrado, se convierte Es vago. automáticamente en huevón que está de vago, sin hacer nada. Y de ahí vienen las derivaciones, ¿no? De te pesan los huevos, o eres pendejo porque piensas con los huevos, no con la cabeza. O sea, todas estas relaciones que son ya que dependen incluso de la creatividad de cada zona geográfica. Erógena. No, Estamos en cuarto de guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar en mi Vela. casa los hablando únicos que de no los son insultos. cojudos son mis gatos, güey. Vos tienes O sea, gatos. hasta tú eres Sí. castrado. Y los dos gatos. No, puta, no entendiste, huevón. Está diciendo. No, los únicos que no son Aparte cojudos. de mí, Está diciendo. No, no, aparte oye, de no mí. entiende, güey. De aparte de mí, pues. Espérate, vamos a pedir un minuto de silencio para. Te voy a dibujar un gato con huevos, güey. El cojudo es un animal que no está castrado, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando huevadas. Porque Caíste, weón. caí como un cojudo. Ya sabemos, cojudo. Acabamos de saber que solo los gatos en la casa de Lugo son No son no son cojudos. Vamos a hacer unas recomendaciones de libros. Como siempre, estamos cerca de terminar el programa. Unos 15 minutos más o menos lo inició. ¿Cómo estamos? Dominicio nos dice 10 minutos. A ver, vamos a recomendar unos libros. No sé si tienen alguna recomendación, Carlos Andrés, hoy. Yo, La puta de Babilonia de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, que Este- es una novela además que arranca con un insulto y termina con un insulto. No, y tiene- que a ver, yo no quiero seguir hiriendo sensibilidades, ya vamos a aparecer aquí en campaña contra los católicos, ¿no? Pero es que realmente para los que eso no nos ofende y nos gusta la literatura y el uso de la palabra, Fernando Vallejo es un maestro. Es un maestro de cómo se putea y a la vez cómo se mezcla eso con el fundamento histórico. con Y con fundamento inteligencia, histórico, con con inteligencia, investigación, con inteligencia. con inteligencia, al punto en que es un goce leerlo. O sea, Sí, uno dice, un disfrute. carajo, qué disfrute que te da. Ojalá yo pudiera escribir así, ¿no? Es lo que uno siente cuando lee ese tipo de cosas. Ojalá yo pudiera escribir así. El disfrute. Ojalá yo, si es que algún día tuviera que verme en la necesidad de mandarle a alguien al carajo, lo hiciera de esta manera, ¿no? De esta forma. Vallejo, La puta de Babilonia. Rafa. Yo no venía con ningún libro en la cabeza, pero Pero de Vallejo mismo podría recomendar que es alguien que has leído mucho. hablé del Arrancadero, tienes La Virgen de los Sicarios. Y otro que quisiera que recomiendes, recomienda algo de Bukowski, que es uno de tus autores sí, favoritos. Bukowski. Me parece que Bukowski es un autor que también va mucho en esa línea, no sé si tanto en el insulto, pero sí en la No tanto en el insulto, pero sí en la diatriba. En la- sí, sí. sí, en La el uso, ironía. en el uso de las malas palabras, de la ¿Qué obra de Bukowski recomendarías? mujeres. Eso no es de Arjona. El pendejo. Pelo público, cállate. Give Me Your Love es en inglés y creo que es mujeres. Cartero. De De Bukowski. Bukowski son libros que sí creo que merecen ser leídos, sobre todo por la crudeza. Es un autor crudo, entonces que utiliza Es eso. no insulta, pero sí utiliza mucha mala palabra, muchas referencias, es descarnable. referencias escatológicas. De crudeza, lo duro. más crudo que yo he leído es Rubén Fonseca. Rubén, Yo leí- Son los cuentos de Rubén Los Fonseca. cuentos son extraordinarios. Yo leí Agosto recién de Rubén Fonseca, que es una Es novela un histórica, tipo- que es muy recomendada también. Agosto de Rubén Yo Fonseca. he leído solo sus cuentos, no he leído sus novelas. Yo tuve que hacer una pausa porque le entré con todo un libro de sus mejores cuentos, de su obra completa de cuentos.
Y además cuando conoces la historia de Fonseca, él era un abogado, él era de estos abogados que el Estado te dice, si no tienes un abogado que tú puedas pagar, el Estado te proporcionará Te mandaba uno. a las favelas. Llegaba Fonseca como tu abogado. Y él empieza a escribir tarde, casi a los 50 años, 45, 47 años. Y mucho de la descarga literaria que él hace es a partir de los casos que él vio como ese abogado de los más pobres, de los casos más grotescos de crímenes en las zonas más violentas de Brasil. Sí. Extraordinario escritor. De ahí viene su Ahí literatura y su literatura Fíjate se cómo van- siente cómo como van comer saliendo. carne cruda. Sí, fíjate cómo van saliendo libros, te vas a recomendar. Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez de la trilogía sucia de La Habana, otro gran escritor, sí, que usa más la terminología más erótica, digamos, la de Pedro Juan Gutiérrez, es justamente la trilogía sucia de La Habana. Escatológico también. También, por supuesto. Y yo voy a recomendar, bueno, primero, dos novelas que no tienen nada que ver con los insultos. La una, la de Mauricio Vargas, Ahí le dejo la gloria, novela histórica que tiene que ver más bien con Bolívar y San Martín, con su historia, con su encuentro en Guayaquil. Una novela que vale la pena leer para conocer un poco los orígenes de los dos héroes de la independencia de Latinoamérica y su encuentro en Guayaquil. Mauricio Vargas, Ahí le dejo la gloria. Y el otro es Javier Marías, un extraordinario escritor, en mi opinión, el mejor escritor de habla hispana vivo, y su última novela, Berta Isla. Esta es una historia básicamente que trata sobre un capítulo aparte, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, una historia que se desarrolla entre Oxford, Londres y Madrid. Y es una historia sobre una espera y la evolución de su protagonista, y sobre todos los misterios que se tejieron alrededor de la desaparición de su marido, que está vinculado con un tema de espionaje. Una gran historia, muy bien escrita, como siempre, por Javier Marías. Me atrevo a decir que con Mañana en la batalla piensa en mí y con Corazón tan blanco, que son las grandes novelas de Marías, yo diría que Berta Isla va a estar siempre entre esas novelas extraordinarias de este gran escritor español. Berta Isla, de Javier Marías. Seguimos en Cuarto de Guerra, estamos con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Nos quedan 5 minutos. ¿Sabes qué? Yo hacer un cierre. Carlos una Andrés. reflexión personal, porque yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter he insultado, ¿no? He insultado sobre todo, principalmente a políticos que considero corruptos y mafiosos. Pero sería interesante hacer un ejercicio de mantener el insulto saliendo de lo grotesco, ¿no? Que es un terreno en el que creo que todos podemos caer. Yo seguramente he caído más de una vez en eso, en un pinche insulto, ¿no? Porque es interesante, a mi criterio, mantener la cultura del insulto, pero no llevarlo a lo grotesco para que esa cultura tenga sentido. Una vez que se lleva a lo grotesco, carece de sentido, y el insulto me parece un mecanismo, una forma legítima de expresar descontento, de expresar ira, de expresar rebeldía, subordinación, de legítima descalificación del otro, cuando el otro pues merece ser deslegitimado por sus comportamientos, por sus acciones. Más cuando uno insulta más guiado por eso, ¿no? Por la ira, por la emoción, puedes caer en lo grotesco, y eso deslegitima de alguna manera a la larga el mecanismo. Yo, después de este programa, voy a hacer el ejercicio de que cuando insulte, que tampoco es que me considero pues un gran insultador, ni mucho menos, ni un precoz, ni un contumaz insultador, pero he insultado con frecuencia. ¿Quién te consideras precoz? O sea, a estos personajes les he insultado con frecuencia, ¿no? Cada vez que me entero de una de las cosas que hacen, mi reacción es putear, ¿no? ¿Qué caso otorgas en eso? Pero vale, me parece un ejercicio interesante, no dejar de insultar, sino elevar la calidad del insulto, ¿no? Sin pretender ser Vallejo o Montalvo. Y este programa va a degenerar en... Sí tratar de insultar, de que el insulto sea un ejercicio legítimo, hasta un ejercicio literario, hasta un ejercicio creativo, ¿no? Es que para que recupere de alguna manera su lugar vamos, es un recurso lícito del lenguaje, ¿no? El lenguaje y de defensa y ataque. No lo vulgaricemos, pues, no lo vulgaricemos como lo han vulgarizado tantos políticos. Sobre todo en la última etapa. Como tanto hijo de puta de ¿Tú, vulgar. Rafa? El insulto es una herramienta, y el que utiliza las herramientas con arte es el que trasciende. Sea lo que sea, hasta con un cuchillo, un espadachín, una pala.
lo que sea, y no se diga un pincel. Pero siempre con arte. Uno se diga un pincel o un violín. Son herramientas. Y el que logra utilizarlo con arte, trasciende. Y puede generar que luego de algunos años 3 pendejos se puedan hablar de él en un programa. El insulto como una de las bellas artes. Este ha sido el programa de esta noche, Cuarto de Guerra, con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches.